Una niña pobre fue discriminada en su graduación y años después regresó como presidenta de la universidad. Una pequeña que solo soñaba con estudiar fue humillada frente a todos en el día que debía ser el más feliz de su vida, hasta que la vida le daría una oportunidad de regresar convertida en alguien poderosa. Antes de compartir este relato de injusticia y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. Era una mañana soleada, pero para Lucía, una niña de apenas 12 años, la luz del día parecía opaca. Su escuela rural se había preparado con esmero para la ceremonia de graduación, decorando con cintas doradas y flores improvisadas los pasillos viejos de aquel edificio humilde. Para muchos era un día de celebración, pero para ella representaba una herida que nunca olvidaría. Lucía, con un vestido prestado que le quedaba un poco grande, sostenía su diploma con orgullo. Sin embargo, cuando intentó subir al estrado, la directora, una mujer de mirada fría y voz cortante, le bloqueó el paso. Ese asiento es para los estudiantes que pagaron la cuota de ceremonia, dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. Las risas se esparcieron entre algunos padres y compañeros. Lucía bajó la mirada, apretando el papel con sus pequeñas manos. Su madre, sentada en la última fila, trató de consolarla con una sonrisa temblorosa, pero en sus ojos brillaban las lágrimas de impotencia. El ambiente se volvió pesado. Mientras otros niños recibían medallas y abrazos, Lucía permanecía de pie en una esquina, invisible para la mayoría, marcada por el simple hecho de ser pobre. Nadie la defendió, ni los maestros, ni los padres, ni siquiera sus compañeros más cercanos. Esa escena quedó grabada en su memoria como una cicatriz. Una niña que soñaba con estudiar, aprender y cambiar su destino, había sido tratada como si no perteneciera al mismo mundo que los demás. Aquella humillación no sería solo un recuerdo. Sería la semilla de un juramento silencioso que Lucía se haría a sí misma. Y en ese instante, con el corazón roto, decidió algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La ceremonia terminó entre aplausos, fotografías y familias abrazándose, pero Lucía salió sola del colegio. Caminaba con pasos lentos por el camino de tierra que la llevaba a su casa, mientras su madre trataba de animarla con palabras dulces. No llores, hija, lo importante es que terminaste, y yo estoy orgullosa de ti. Pero la niña no podía evitar sentir que la habían marcado como alguien menos. Su corazón estaba lleno de rabia y tristeza. Esa noche, mientras intentaba dormir, miró el techo de calamina y se hizo una promesa: algún día regresaré, y demostraré que valgo más que su dinero. Los días siguientes fueron aún más duros. Sus compañeros, en lugar de olvidar lo sucedido, repetían las burlas. La graduada sin silla, la pobrecita, la llamaban. Lucía, con lágrimas contenidas, respondía con silencio. Su madre insistía en que lo ignorara, pero en su interior la herida seguía creciendo. A pesar de todo, había algo en ella que no podían arrebatarle: su amor por los libros. Pasaba las tardes estudiando con cuadernos viejos y prestados, soñando con ir a la universidad, aunque parecía un sueño imposible. La beca era la única esperanza. Un día, en la plaza del pueblo, mientras intentaba resolver ejercicios de matemáticas en una libreta casi llena, un profesor visitante de la capital se acercó a ella. «Niña, ¿dónde aprendiste a resolver estos problemas tan rápido?», preguntó sorprendido. Lucía levantó la vista, tímida, y respondió: «Yo sola, señor, me gusta aprender». Ese encuentro casual sería el primer destello de un destino distinto. El profesor, impresionado, decidió hablar con su madre y ofrecerle ayuda para postularla a una beca en la ciudad. Lucía no lo sabía aún, pero estaba a punto de dar el primer paso hacia un camino lleno de obstáculos, envidias y traiciones. El día de partir llegó más rápido de lo que Lucía imaginaba. Con una pequeña maleta de tela, 2 mudas de ropa y un par de zapatos desgastados, se despidió de su madre en la estación de buses del pueblo. «Hija, nunca olvides de dónde vienes. Y si algún día llegas lejos, que tu corazón siga siendo humilde», le susurró su madre con voz quebrada. Lucía abrazó fuerte a la única persona que siempre creyó en ella. El viaje hacia la capital fue largo. Los cerros, las chacras y los ríos iban quedando atrás mientras el bus se adentraba en un mundo que ella nunca había conocido. Al llegar, la ciudad la golpeó con su magnitud: avenidas interminables, autos por todas partes, edificios tan altos que parecían tocar el cielo.
Para Lucía, todo era nuevo, pero también intimidante. El profesor que la había conocido en el pueblo la recibió en una modesta pensión estudiantil. Allí compartiría cuarto con otras jóvenes que, al ver su ropa sencilla y su acento provinciano, no tardaron en reírse. ¿Y esta de dónde salió?, comentó una de ellas con desdén. Lucía no respondió. Bajó la mirada, igual que en aquella graduación, pero en su interior volvió a escuchar el eco de su promesa: yo demostraré que valgo. Los primeros días en la preparatoria fueron un tormento. Sus compañeros se burlaban porque no tenía uniforme nuevo, porque llevaba un cuaderno lleno de tachones, porque su mochila estaba rota. Y lo peor era cuando los profesores preguntaban algo, aunque Lucía sabía la respuesta, a veces dudaba en levantar la mano por miedo a que la llamaran la campesina sabelotodo. Pero en medio de esa hostilidad, había una luz: su talento. Cada examen que presentaba, cada prueba de matemáticas o redacción, la dejaba en los primeros lugares. El esfuerzo de las noches en vela, estudiando con velas en el pueblo, comenzaba a notarse. Sin embargo, cuanto más destacaba, más crecía la envidia de quienes no soportaban verla triunfar. Y pronto, un grupo de estudiantes ricos decidió darle una lección que ella jamás olvidaría. Lucía empezó a sobresalir tanto en la preparatoria que su nombre aparecía en los primeros lugares de las listas académicas. Para algunos profesores era motivo de orgullo, pero para un grupo de estudiantes de familias influyentes se convirtió en una molestia insoportable. En los pasillos, comenzaron los murmullos. ¿Cómo puede ser que una provinciana saque mejores notas que nosotros?, decía uno de los muchachos con el uniforme impecable y el cabello engominado. Seguro hace trampa, no hay otra explicación, añadía una de las chicas, con gesto de burla. Lucía escuchaba, pero no respondía. En su interior, cada palabra era como una espina que se clavaba más hondo. Una tarde, al salir de clases, notó que su mochila estaba más ligera. Cuando la abrió, su corazón se detuvo, todos sus cuadernos habían desaparecido. Desesperada, preguntó a los demás, pero solo recibió risas en respuesta. En el patio, vio como un grupo de estudiantes quemaba páginas arrancadas de sus cuadernos en un rincón. El humo subía lentamente, mientras las risas retumbaban en su cabeza. Era como revivir la humillación de su graduación, pero ahora en un lugar aún más grande. Con lágrimas en los ojos, trató de rescatar las pocas hojas que quedaban, manchadas de ceniza. Esa noche, Lucía lloró en silencio en su cama de la pensión. La injusticia parecía perseguirla a donde fuera. Pero en medio de la oscuridad, recordó las palabras de su madre y aquella promesa que se había hecho en el pueblo: yo regresaré fuerte, yo no me rendiré. El dolor se transformó en determinación. Decidió que, aunque le arrebataran todo, jamás le quitarían lo que llevaba en la mente y en el corazón. Lo que Lucía no imaginaba era que, en los días siguientes, alguien inesperado comenzaría a fijarse en su esfuerzo, y esa persona cambiaría por completo su destino. Los días en la preparatoria se hicieron más pesados para Lucía. Aún con sus cuadernos destruidos, pidió hojas sobrantes a la dueña de la pensión y comenzó a rehacer todo de memoria. Sus compañeras de cuarto se burlaban. ¿Para qué te esfuerzas tanto? Igual nunca entrarás a la universidad, esas becas son para los que tienen contactos. Lucía guardaba silencio, pero cada noche escribía y repasaba hasta que el cansancio la vencía. Una mañana, al terminar un examen de matemáticas, el profesor Ramírez, un hombre mayor de barba canosa y mirada penetrante, pidió a Lucía que se quedara al final de la clase. Ella pensó que sería reprendida, pero en cambio, el maestro le mostró su hoja de respuestas. Lucía, resolviste un problema en menos de la mitad del tiempo que tus compañeros, y con un método distinto. ¿De dónde aprendiste a razonar así? La joven, algo nerviosa, respondió. En mi pueblo, no teníamos muchos libros, así que yo buscaba mis propios caminos para resolver los ejercicios. El profesor sonrió, con una mezcla de admiración y curiosidad. Tienes un talento que no se ve todos los días. No dejes que nadie te haga sentir menos. Desde ese día, el profesor Ramírez comenzó a prestarle libros, a explicarle temas más avanzados y, lo más importante, a darle confianza. Lucía, que hasta entonces se sentía sola en la ciudad, por primera vez encontró un aliado que veía más allá de su pobreza. Sin embargo, la cercanía con el maestro no pasó desapercibida.
Los mismos estudiantes que la habían humillado comenzaron a murmurar aún más fuerte. Seguro le ayuda porque le da lástima. O peor, quizás se inventa los exámenes para que ella destaque. Lo que para Lucía era un apoyo genuino, para otros se convirtió en una excusa más para atacarla, y pronto esas habladurías tomarían un rumbo peligroso. Las murmuraciones crecían como un incendio silencioso. Cada vez que Lucía obtenía una buena calificación, los susurros llenaban el aula. Seguro el profesor Ramírez le pasó las respuestas. Es obvio que no puede ser tan lista, algo raro hay. Lucía hacía lo posible por ignorarlos, pero en el fondo sentía miedo. Ya había sufrido antes como la humillaban en público, y presentía que esta vez la situación podía repetirse en algo aún peor. La ocasión llegó durante una competencia académica organizada por la preparatoria. Los mejores estudiantes representarían al colegio en un concurso de matemáticas a nivel regional. Lucía fue seleccionada sin dificultad gracias a su talento, pero aquello desató la furia de los hijos de familias influyentes. Uno de ellos, Ernesto, hijo de un empresario poderoso que donaba dinero a la institución, se acercó con una sonrisa venenosa. Disfruta tu momento, provinciana, porque pronto se te acabará la suerte. La amenaza se cumplió el mismo día de la competencia. Antes de entrar al examen, Lucía encontró en su pupitre un sobre con supuestas respuestas al cuestionario. Apenas lo abrió, 2 estudiantes corrieron a avisar al director. En minutos, fue acusada de hacer trampa. Esto es inaceptable. Tronó el director, mientras sostenía el sobre frente a todos. Lucía temblaba, con lágrimas en los ojos. Quiso explicar que no sabía nada de ese papel, pero las risas y los murmullos de sus compañeros la acallaban. La injusticia volvía a repetirse, la escena era como aquella graduación donde la señalaron por ser pobre. El profesor Ramírez trató de intervenir. Director, esto no tiene sentido. Lucía no necesita copiarse de nadie. Pero el director, presionado por los padres influyentes, decidió sancionarla hasta aclarar la situación. La humillación pública dolía más que cualquier castigo. Esa noche, encerrada en su cuarto, Lucía sintió por un instante que tal vez la ciudad no era para ella, que quizás su destino era rendirse y regresar al pueblo. Pero entonces recordó el abrazo de su madre, el brillo de sus ojos cuando le dijo que nunca olvidara de dónde venía. Y con ese recuerdo, encendió una chispa de fuerza dentro de sí, no permitiría que le arrebataran su sueño. Lo que Lucía no sabía es que esa falsa acusación abriría un nuevo capítulo en su vida, y pronto la pondría cara a cara con alguien aún más poderoso que cambiaría el rumbo de todo. La sanción impuesta por el director fue cruel, Lucía quedaría suspendida de la competencia y bajo observación en todas sus clases. Para muchos, aquello fue la confirmación de que la niña provinciana no merecía estar allí. Durante días, soportó las miradas acusadoras y las burlas constantes. Pero lo que más la hería era ver al profesor Ramírez luchando solo contra la decisión de la directiva. Él sabía que todo había sido una trampa, pero sus palabras no eran escuchadas frente a la influencia de los padres adinerados. Una tarde, mientras Lucía caminaba sola por el patio, escuchó una voz grave detrás de ella. «Tú no eres como dicen, ¿verdad?» Se giró y vio a un hombre alto, de traje oscuro y porte imponente. No era un profesor ni un estudiante, era el rector de la universidad más prestigiosa de la ciudad, quien había asistido como jurado honorífico a la competencia académica. Había presenciado todo desde lejos y algo en la expresión de Lucía lo había intrigado. «Yo no hice trampa, señor», respondió ella con voz temblorosa. El rector la observó en silencio, y luego asintió. «Lo sé. Tus ojos no son de alguien que busca atajos, sino de alguien que lucha». Aquel encuentro inesperado dejó a Lucía confundida y esperanzada a la vez. Por primera vez, alguien con verdadero poder parecía ver más allá de las apariencias. El rector, antes de irse, le dejó unas palabras que resonaron en su mente toda la noche. El talento siempre encuentra su camino, aunque intenten enterrarlo. Lucía no lo sabía aún, pero ese hombre sería clave en su futuro. Su historia con él apenas comenzaba, y pronto, la llevaría a descubrir que la universidad que tanto soñaba no era un lugar de oportunidades justas, sino un terreno lleno de batallas invisibles. El rector había dejado en Lucía una semilla de esperanza.
Aunque la sanción en la preparatoria aún pesaba sobre ella, sus palabras fueron como un recordatorio de que su esfuerzo no era en vano. Pasaron semanas, y finalmente llegó la noticia más esperada: el examen de admisión para la universidad más prestigiosa de la ciudad se abriría en pocos meses. Era la misma universidad en la que aquel rector ejercía autoridad. Lucía sabía que era su oportunidad, pero también su mayor reto. La inscripción requería un pago que ella no podía costear. Esa noche, en la pensión, sacó cuentas con las monedas que había guardado del apoyo que su madre enviaba con gran sacrificio desde el pueblo. No alcanzaba ni para la mitad. ¿De verdad piensas postular?, le dijo una de sus compañeras de cuarto, con sorna. Sí, respondió Lucía con firmeza. No pierdas tu tiempo, esas vacantes son para los hijos de los ricos, no para alguien como tú. Las palabras dolieron, pero no la detuvieron. Lucía comenzó a buscar trabajos pequeños, limpiaba mesas en una cafetería, organizaba libros en una librería y hasta vendía dulces en los pasillos de la preparatoria. Cada moneda que caía en su mano era una parte más del boleto hacia su sueño. El profesor Ramírez, al verla tan decidida, decidió ayudarla con lo único que podía darle: conocimiento. Pasaba horas explicándole temas avanzados de matemáticas, lógica y redacción. No basta con saber lo básico, Lucía, le decía con voz firme. Para brillar en ese examen, debes ir más allá. El esfuerzo era inmenso. Lucía apenas dormía, dividida entre el estudio y los trabajos para reunir el dinero. Su cuerpo empezaba a resentirlo, pero su espíritu seguía firme. Finalmente, después de semanas de lucha, logró reunir el dinero suficiente. Con las manos temblorosas, se acercó a la ventanilla de inscripción de la universidad. El funcionario la miró de arriba abajo y sonrió con desdén. ¿Tú? ¿Quieres postular aquí? Lucía sostuvo su mirada con valentía y entregó las monedas una por una. Sí, y no voy a fallar. Lo que ella no imaginaba era que, incluso antes de presentar el examen, ya había personas interesadas en que fracasara, porque su sola presencia incomodaba a quienes creían que esa universidad era solo para privilegiados. El día del examen de admisión amaneció gris y frío. La universidad se veía imponente, con sus muros altos y columnas antiguas que parecían observar con desdén a cada postulante que cruzaba la entrada. Para Lucía, ese lugar no solo era un edificio, era el símbolo del futuro que tanto anhelaba. Con su lápiz bien afilado y una carpeta prestada, se sentó en la última fila del enorme auditorio. A su lado, jóvenes vestidos con ropa de marca hablaban entre ellos, comentando con seguridad cómo sus padres ya habían pagado tutorías privadas y hasta recomendaciones para asegurarse un lugar. ¿Y tú?, le preguntó uno con burla. ¿Vienes a probar suerte? Lucía respiró profundo y contestó con firmeza. Vengo a demostrar que sí pertenezco aquí. El examen comenzó. Preguntas complejas de lógica, problemas matemáticos que parecían imposibles y textos densos que ponían a prueba la comprensión de cada alumno. Lucía se concentró, recordando cada consejo del profesor Ramírez, cada noche en vela estudiando a la luz de una vela en su pueblo. Las horas pasaron volando. Cuando entregó su hoja, estaba exhausta, pero en su interior sentía que había hecho lo correcto. Aún así, el miedo la perseguía. ¿Sería suficiente contra tantos que tenían todo a su favor? Una semana después, la lista de ingresantes fue publicada en la cartelera central. Estudiantes y padres se agolpaban, algunos celebraban, otros lloraban. Lucía se abrió paso entre la multitud con el corazón acelerado. Sus ojos recorrieron los nombres una y otra vez, hasta que, allí estaba. Su nombre, Lucía Méndez, brillaba en la lista de los admitidos. Las lágrimas rodaron por su rostro. Lo había logrado, contra todo pronóstico. Llamó a su madre desde un teléfono público, y ambas lloraron de alegría. Sabía que podías hacerlo, hija, gritaba su madre entre sollozos. Pero no todos celebraban. Ernesto, el hijo del empresario que la odiaba desde la preparatoria, también había ingresado. Y al verla emocionada, se le acercó con una sonrisa helada. Felicidades, provinciana, disfrutemos, porque ahora empieza la verdadera guerra. Lucía no entendía aún lo que quería decir, pero pronto descubriría que entrar a la universidad era apenas el inicio de un camino lleno de trampas, humillaciones y pruebas aún más crueles que las que había vivido.
El primer día de clases en la universidad fue un torbellino de emociones para Lucía. Caminaba entre pasillos relucientes, rodeada de vitrales y esculturas que contaban la historia de una institución donde, durante décadas, solo habían estudiado los hijos de las familias más poderosas del país. Mientras observaba todo con asombro, no tardó en sentir nuevamente esas miradas que ya conocía, frías, despectivas, calculadoras. Los murmullos se repetían detrás de ella. ¿Viste su ropa? Parece salida del campo. Seguro entró por lástima o por una beca de caridad. Lucía respiró hondo y se sentó en la primera fila de su clase de introducción al derecho, determinada a no dejarse intimidar. El profesor comenzó la sesión pidiendo a los alumnos que se presentaran. Los apellidos resonaban como si fueran títulos nobiliarios, hijos de empresarios, políticos y diplomáticos. Cuando llegó su turno, Lucía simplemente dijo: «Mi nombre es Lucía Méndez, y estoy aquí porque quiero cambiar mi vida». Algunos rieron con ironía, pero el profesor asintió con respeto. Aún así, fuera del aula las cosas no serían tan fáciles. En el comedor, buscó una mesa donde sentarse, pero cada grupo parecía cerrarle las puertas. Terminó almorzando sola, con un pequeño sándwich envuelto en papel que había traído de la pensión. A su lado, Ernesto, su viejo rival de la preparatoria, no perdió la oportunidad de humillarla. «Bienvenida a la cima del mundo, provinciana. Aquí no basta con pasar exámenes, aquí te van a aplastar si no sabes jugar». Lucía lo miró directo a los ojos. Por primera vez, no bajó la cabeza. «Entonces que lo intenten. No vine hasta aquí para rendirme». Pero Ernesto no hablaba por hablar. Detrás de sus palabras había un grupo de estudiantes influyentes que no toleraban que alguien como Lucía compartiera su espacio. Y en las semanas siguientes, comenzarían a ponerle trampas cada vez más crueles. Lo que Lucía no sospechaba era que, en medio de esa hostilidad, también surgirían inesperados aliados que le darían fuerzas para seguir adelante. Las primeras semanas en la universidad fueron un campo de batalla silencioso para Lucía. Cada paso que daba parecía estar bajo observación. Algunos profesores la respetaban por sus respuestas claras y bien pensadas, pero sus compañeros no dejaban pasar la oportunidad de hacerla sentir como una intrusa. Un día, en plena clase de Derecho Constitucional, el profesor lanzó una pregunta compleja sobre la historia de las leyes en el país. Nadie levantó la mano, hasta que Lucía, con timidez, lo hizo. Explicó con detalle y claridad, incluso mencionando artículos y reformas que otros desconocían. El silencio se apoderó del aula y, al final, el profesor dijo: «Excelente, señorita Méndez. Esa es la calidad de análisis que espero en esta clase». Mientras algunos aplaudían tímidamente, Ernesto y su grupo de amigos intercambiaron miradas de molestia. Esa misma tarde, Lucía encontraría su primera gran trampa. Al llegar a la biblioteca, descubrió que todos los libros de referencia que necesitaba para su ensayo habían desaparecido misteriosamente. Desesperada, buscó en estanterías, preguntó a los encargados, pero nada. Horas después, supo que varios ejemplares habían sido escondidos por sus propios compañeros para impedirle estudiar. Esa noche, con el tiempo corriendo en su contra, decidió improvisar. Pidió prestados apuntes, buscó artículos viejos en revistas olvidadas y escribió su ensayo de memoria, confiando en lo que había aprendido del profesor Ramírez. Cuando entregó el trabajo, estaba convencida de que no sería suficiente. Pero días después, al recibir las calificaciones, quedó en shock. Su ensayo había obtenido la nota más alta de la clase. El profesor lo leyó en voz alta frente a todos, destacando su capacidad de análisis sin necesidad de fuentes tradicionales. Lucía se sonrojó, pero su victoria no pasó desapercibida. Para algunos fue motivo de admiración. Para otros, la confirmación de que había que hundirla a cualquier costo. Y pronto, esos enemigos darían un paso mucho más peligroso para intentar destruirla no solo académicamente, sino también en lo personal. La tensión crecía cada día. Lucía ya no solo era la becada para muchos, sino una amenaza directa para quienes estaban acostumbrados a brillar sin esfuerzo. Su éxito en el ensayo encendió la envidia de Ernesto y su grupo, quienes decidieron que era hora de humillarla públicamente. Una tarde, al llegar al comedor, Lucía notó que todos la miraban y reían. En las mesas circulaban copias de una hoja en la que habían escrito burlas crueles: la campesina que cree que será abogada,
acompañadas de un dibujo grotesco con su cara exagerada. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Guardó silencio, apretó los puños y se sentó en un rincón. El murmullo crecía, las risas la atravesaban como cuchillos. Por dentro, quería llorar, quería gritar, quería correr, pero no lo hizo. Se quedó allí, masticando un pedazo de pan duro, como si nada la afectara. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Una voz firme se levantó entre el bullicio. «Ya basta», dijo una joven de cabello rizado y mirada decidida. Se llamaba Valeria, una estudiante de segundo año que hasta entonces había permanecido al margen. Tomó las hojas con los dibujos y las rompió frente a todos. ¿Esto les parece gracioso? Lo único que demuestra es miedo. Miedo de que alguien sin privilegios les esté superando. El comedor quedó en silencio. Ernesto intentó reírse, pero varios ya no lo acompañaron. Lucía, sorprendida, sintió por primera vez que no estaba completamente sola en ese lugar. Valeria se acercó y le puso una mano en el hombro. «No dejes que te quiebren. Yo sé lo que es estar contra todos». Ese gesto encendió una chispa en Lucía, la idea de que quizás sí podía construir un pequeño círculo de apoyo, aunque fuera mínimo, en medio de tanto odio. Pero Ernesto no se quedaría quieto. Esa misma noche, planeó junto a otros algo mucho más cruel que un simple dibujo. Querían destruir no solo su confianza, sino también su reputación. Los días siguientes parecían tranquilos, demasiado tranquilos. Lucía sospechaba que Ernesto y su grupo tramaban algo, pero no sabía qué. La respuesta llegó una mañana de lunes, cuando fue llamada a la oficina del decano. Allí, sobre el escritorio, había un sobre con supuestas pruebas de plagio en su último ensayo. Alguien había impreso páginas de internet y las había colocado junto a su trabajo, como si fueran idénticas. «Señorita Méndez», dijo el decano con voz severa, «en esta universidad no toleramos la falta de honestidad académica. Si estas pruebas se confirman, será expulsada de inmediato». Lucía sintió un nudo en la garganta. Apenas podía hablar, pero logró decir: «Yo no copié nada, ese ensayo lo hice de memoria, con mis propias palabras». El decano la observó con desconfianza. «Lo investigaremos, pero por ahora queda suspendida de todas sus clases». La noticia corrió rápido por la universidad. Los murmullos volvieron, las risas maliciosas también. «Sabíamos que era cuestión de tiempo», decían algunos. Para muchos, era la confirmación de que Lucía no merecía estar allí. Esa tarde, en la biblioteca, Lucía lloraba en silencio entre los estantes vacíos. Su sueño parecía desmoronarse de nuevo, como en aquella graduación de su infancia. Pero entonces, Valeria apareció con una carpeta en las manos. «No estás sola», le dijo con firmeza. «Ya investigué y encontré algo raro. Las páginas que supuestamente copiaste fueron subidas a internet apenas 2 días después de que entregaste tu ensayo. Eso significa que alguien las creó para incriminarte». Lucía la miró con incredulidad. «¿Estás segura?» «Completamente. Y voy a ayudarte a demostrarlo». Por primera vez, la esperanza volvió a encenderse. Pero desenmascarar a Ernesto y a su grupo no sería fácil, ellos tenían dinero, influencia y contactos. Lucía, en cambio, solo tenía la verdad y a una amiga dispuesta a luchar a su lado. La batalla por limpiar su nombre apenas comenzaba, y sería más peligrosa de lo que imaginaban. Esa misma noche, Lucía y Valeria se reunieron en la pequeña pensión donde Lucía vivía. Sobre la mesa de madera gastada extendieron las copias del ensayo, las supuestas páginas de internet y las fechas de publicación. «Mira», dijo Valeria señalando con un bolígrafo. «Aquí está la clave, tu ensayo fue entregado el lunes, pero este blog fue creado el miércoles. Es imposible que lo hayas copiado de algo que aún no existía». Lucía, con los ojos brillantes de esperanza, susurró: «¿Entonces, puedo demostrar mi inocencia?» «Sí, pero tenemos que hacerlo bien. Si acusamos sin pruebas sólidas, ellos girarán todo en tu contra». Los días siguientes se convirtieron en una investigación silenciosa. Valeria, que tenía habilidades en informática, logró rastrear la IP de la persona que había subido las supuestas páginas. El rastro conducía a un cibercafé cercano, pero también a un hombre, un estudiante amigo de Ernesto. Cuando estuvieron a punto de presentar esa información,
comenzaron las amenazas. Una nota apareció en el casillero de Lucía: si sigues hurgando, lo perderás todo. Valeria quiso denunciar, pero Lucía la detuvo. Si vamos a pelear contra ellos, tiene que ser con pruebas tan fuertes que nadie pueda callarnos. Mientras tanto, el ambiente en la universidad se volvía más hostil. Profesores que antes la miraban con respeto empezaban a tratarla con frialdad, como si realmente fuera culpable. Ernesto, por su parte, disfrutaba del espectáculo. Te lo advertí, le dijo un día en el pasillo. Aquí no basta con ser lista, aquí manda el poder. Lucía lo miró fijamente y respondió con voz firme, aunque por dentro temblaba. El poder también se acaba, pero la verdad siempre queda. Lo que ni Ernesto ni los demás sospechaban era que, en pocos días, Lucía tendría en sus manos una prueba definitiva que podría cambiarlo todo, aunque exponerla significaría arriesgar mucho más que su lugar en la universidad. Valeria llegó una noche a la pensión con el rostro encendido de emoción. En sus manos llevaba una memoria USB. Lo encontré, dijo casi sin aliento. Logré entrar en los registros del cibercafé y obtuve la grabación de las cámaras de seguridad. Lucía la miró incrédula mientras Valeria conectaba la memoria a una vieja laptop. En la pantalla apareció la imagen clara: el amigo de Ernesto, sentado frente a una computadora, copiando fragmentos del ensayo de Lucía y subiéndolos a la página falsa. Lucía se tapó la boca con las manos. No puede ser, aquí está la prueba que me salvará. Valeria asintió, pero su expresión cambió a seria. Sí, pero hay un problema. Si presentamos esto directamente, ellos dirán que hackeamos los sistemas y pueden voltear la acusación contra nosotras. El dilema era enorme, la prueba definitiva estaba frente a sus ojos, pero usarla significaba arriesgarse a una expulsión inmediata si se descubrían los métodos de Valeria. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Lucía con el corazón acelerado. Valeria respiró profundo y respondió. Necesitamos un aliado dentro de la universidad. Alguien con suficiente peso para que nuestra voz no sea silenciada. Lucía pensó en el rector, aquel hombre que alguna vez le dijo que sus ojos no eran de alguien que buscaba atajos. Tal vez él sería la única persona dispuesta a escucharla. La decisión estaba tomada: al día siguiente buscarían una cita con el rector. Pero sabían que Ernesto no se quedaría de brazos cruzados, y que exponer la verdad las pondría en la línea de fuego más peligrosa hasta ahora. Al amanecer, Lucía y Valeria caminaron juntas hacia la oficina del rector. Sus pasos eran firmes, aunque el miedo se les notaba en los ojos. Llevaban la memoria USB como si fuera un tesoro frágil, era su única carta para limpiar el nombre de Lucía. Pero Ernesto no era ingenuo. Al enterarse de que ambas habían estado investigando, se adelantó con un movimiento calculado. Convenció a su padre, un empresario influyente, de que hablara con miembros del consejo universitario para advertir que 2 alumnas estaban manipulando pruebas para salvarse. Cuando Lucía y Valeria llegaron a la secretaría del rector, la recepcionista las miró con desconfianza. El rector está ocupado. No puede recibirlas. Pero es urgente, se trata de una injusticia, insistió Valeria. La mujer negó con la cabeza. Ya recibimos instrucciones, cualquier reclamo suyo debe pasar primero por el consejo disciplinario. Lucía sintió un vacío en el estómago. Ernesto se les había adelantado. Esa tarde, en medio del campus, Ernesto se cruzó con Lucía y le lanzó una sonrisa venenosa. ¿Ves? Te lo dije, aquí no gana la verdad, gana el poder. Las palabras la golpearon como una bofetada. Por un instante pensó en rendirse, en guardar silencio y dejar todo atrás. Pero Valeria la tomó del brazo y susurró. No te quiebres ahora. Si el rector no puede escucharnos, encontraremos otra forma. Y así, en la oscuridad de esa noche, ambas trazaron un nuevo plan: si no podían entrar por la puerta grande, entrarían por las sombras. Conseguirían que el rector viera la prueba directamente, aunque tuvieran que arriesgarlo todo. Lucía no lo sabía aún, pero aquella decisión marcaría un antes y un después. Ya no solo estaba luchando por su futuro, sino desafiando de frente al sistema que siempre la había discriminado. Esa noche, Lucía apenas pudo dormir. El peso de la injusticia y la idea de enfrentarse a un enemigo tan poderoso la mantenían en vela. A la mañana siguiente, Valeria llegó a la pensión con una idea arriesgada.
El rector asiste cada jueves a una conferencia en el auditorio pequeño, explicó. Es el único momento en que no está rodeado de secretarios ni consejeros. Si logramos acercarnos allí, podremos entregarle la prueba directamente. Lucía dudó. Era peligroso, podían acusarlas de irrumpir sin autorización. Pero después de todo lo vivido, comprendió que no podían esperar más. Está bien, respondió con determinación. Si me expulsan por defender la verdad, al menos habré luchado. El jueves llegó. El auditorio estaba lleno de estudiantes y profesores escuchando una ponencia sobre liderazgo académico. Desde la última fila, Lucía y Valeria esperaron el momento justo. El rector, vestido con su impecable traje gris, se sentaba en la mesa principal. Cuando la charla terminó y el público comenzó a dispersarse, Lucía sintió que el corazón se le salía del pecho. Tomó la memoria USB y caminó hacia el escenario, ignorando las miradas curiosas. Señor rector, necesito hablar con usted, dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban. El rector la miró sorprendido. Recordaba aquel rostro, la niña de los ojos decididos. Hizo un gesto a sus asistentes para que esperaran y la escuchó. Lucía, sin rodeos, le entregó la memoria. Aquí está la verdad. Me incriminaron y necesito que usted lo vea con sus propios ojos. El silencio se hizo pesado. El rector tomó el dispositivo y lo guardó en su bolsillo interno. No dijo nada más, solo asintió con seriedad antes de retirarse. Lucía y Valeria intercambiaron miradas. ¿Había sido suficiente? ¿De verdad confiaría en ellas? Lo que no sabían era que, mientras todo eso ocurría, Ernesto ya había sido informado del encuentro. Y su siguiente paso sería mucho más peligroso. No solo quería humillar a Lucía, quería destruirla completamente. Esa misma noche, el rector revisó la memoria USB en la soledad de su oficina. Observó las grabaciones del cibercafé una y otra vez. No había duda, Lucía había sido víctima de una trampa cruel. Sus ojos se llenaron de rabia contenida. Había visto muchos abusos en su vida académica, pero nunca uno tan descarado. Al día siguiente, convocó en privado a 2 miembros de confianza del consejo académico y les mostró la evidencia. Esto no puede quedar impune, dijo con firmeza. Si dejamos pasar algo así, destruiremos el valor mismo de la universidad. Mientras tanto, Lucía vivía con el alma en vilo. No sabía si el rector realmente había creído en ella. En los pasillos, los rumores seguían ardiendo como fuego, algunos aseguraban que pronto sería expulsada. Otros decían que tenía padrinos influyentes. Ernesto, confiado, ya preparaba su contraataque. Había conseguido que un grupo de estudiantes organizara una reunión de honor en la que, bajo el pretexto de defender la reputación de la universidad, buscarían exponer públicamente a Lucía como un fraude. Cuando Valeria se enteró, corrió a contárselo a su amiga. Lucía, quieren arrastrarte al centro del auditorio y obligarte a confesar algo que nunca hiciste. Lucía palideció, pero apretó los puños. Entonces no me esconderé. Si quieren verme caer, tendrán que hacerlo frente a todos, y frente a la verdad. El día de esa reunión llegó. El auditorio principal estaba abarrotado. Profesores, alumnos y hasta algunos padres se encontraban presentes. Ernesto subió al escenario con una sonrisa arrogante. Hoy vamos a defender la integridad de nuestra institución, anunció. Y para eso, debemos enfrentar a quienes manchan su nombre. Todas las miradas se posaron sobre Lucía, que estaba sentada en la primera fila. Su corazón latía con fuerza. El ambiente era hostil, pero en ese mismo instante, una puerta lateral del auditorio se abrió lentamente y el rector entró con paso firme, sosteniendo en sus manos la carpeta con la prueba definitiva. El murmullo en el auditorio se apagó al instante cuando el rector cruzó la puerta. Su sola presencia imponía respeto. Ernesto, que estaba en pleno discurso, tartamudeó por un segundo, pero intentó recomponerse. Señor rector, justo hablábamos de la importancia de mantener la honestidad en nuestra universidad, dijo, forzando una sonrisa. El rector lo interrumpió con una voz grave y serena. Me alegra escuchar eso, Ernesto, porque lo que voy a mostrar hoy tiene que ver precisamente con la honestidad. Todos guardaron silencio. El rector subió al estrado, abrió la carpeta y mostró las capturas de video tomadas del cibercafé.
En la pantalla gigante se proyectaron las imágenes, el amigo de Ernesto copiando y subiendo el ensayo de Lucía a la web días después de que ella lo entregara. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. Los estudiantes se inclinaban hacia adelante, los profesores intercambiaban miradas incrédulas. Lucía, en su asiento, apenas podía contener las lágrimas. Por fin la verdad estaba allí, frente a todos. Esta estudiante fue víctima de una conspiración, continuó el rector con firmeza. No solo es inocente, sino que ha demostrado una integridad y una capacidad académica extraordinarias. Quien debería dar explicaciones aquí, no es ella. Todas las miradas giraron hacia Ernesto y su grupo. Su rostro enrojeció de furia y vergüenza. Eso no prueba nada. Gritó, desesperado. Seguro esas grabaciones fueron manipuladas. Pero entonces, Valeria se levantó de entre el público con una carpeta en mano. No, Ernesto. Aquí están los registros del cibercafé, firmados por el dueño y sellados legalmente. Esto no es una farsa, es la verdad. El auditorio estalló en murmullos. Algunos estudiantes comenzaron a aplaudir, otros abucheaban a Ernesto. Lucía sintió que, después de tanto dolor, la justicia finalmente le daba un respiro. Pero en medio de esa victoria, un pensamiento le atravesó la mente. Si ellos habían sido capaces de llegar tan lejos para hundirla, no se detendrían ahora. Y lo que venía podría ser aún más peligroso. La revelación en el auditorio fue como un terremoto. Ernesto salió del lugar con el rostro desencajado, mientras los aplausos y las miradas de desprecio lo perseguían. Lucía, aunque aliviada, sabía que esa humillación no quedaría sin represalias. Esa misma noche, en la lujosa mansión de su familia, Ernesto discutía con su padre. «Tienes que hacer algo. Esa provinciana me está arruinando la reputación», gritaba, golpeando la mesa. Su padre, un empresario de voz dura, lo miró con frialdad. La reputación de la familia está en juego. Si la universidad se pone de su lado, nos harán ver como corruptos. Decidieron entonces pasar al contraataque, usarían su influencia económica para presionar al consejo universitario y hacer que Lucía perdiera su beca. Argumentarían que no cumplía con el perfil institucional, disfrazando la venganza de formalidad académica. Días después, Lucía fue citada a una reunión en el consejo. Cuando entró, la sala estaba llena de hombres y mujeres de traje, con rostros serios. El empresario, padre de Ernesto, estaba sentado al fondo, observándola con una sonrisa helada. «Señorita Méndez», dijo uno de los consejeros, «se ha puesto en duda la continuidad de su beca debido a circunstancias que podrían afectar la imagen de la universidad». Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. Después de todo lo que había demostrado, ahora buscaban atacarla desde otra dirección. Pero no bajó la mirada. «Si quieren quitarme mi lugar aquí, háganlo. Pero no digan que es por la imagen de la universidad. Digan la verdad, es porque tengo menos dinero que ustedes». El silencio fue absoluto. Algunos consejeros desviaron la vista, incómodos. El rector, que también estaba presente, golpeó suavemente la mesa. «Basta de excusas. Esta joven ha demostrado más carácter y honestidad que muchos aquí. Y mientras yo sea rector, no permitiré que su beca sea arrebatada». La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. El empresario apretó los dientes, derrotado momentáneamente. Pero mientras salía de la reunión, murmuró a su hijo: «Esto no ha terminado. Si no podemos sacarla de la universidad, la destruiremos fuera de ella». Lucía había ganado otra batalla, pero la guerra apenas comenzaba. El semestre avanzaba, y a pesar de las amenazas, Lucía no se rindió. Sus notas eran sobresalientes, y cada día más estudiantes empezaban a admirarla en silencio. Lo que antes era burla, poco a poco se transformaba en respeto. Pero mientras Lucía crecía académicamente, en la sombra se tejía un plan mucho más grande. El padre de Ernesto, herido en su orgullo, decidió usar su poder empresarial para golpearla donde más dolía, su familia. Una mañana, Lucía recibió una llamada desesperada de su madre desde el pueblo. «Hija. Han venido hombres a decir que van a desalojarnos, dicen que esas tierras ya no son nuestras». Lucía sintió que el suelo se le hundía. Su madre apenas podía contener el llanto.
Detrás de ese despojo estaba el empresario, que había comprado de forma fraudulenta los títulos de las tierras donde vivían. Era un mensaje claro: si no te vas, destruiremos a los tuyos. La joven corrió a la oficina del rector y le contó todo, entre lágrimas. No es solo la universidad, señor. Ahora van por mi familia, y no sé cómo detenerlos. El rector la escuchó con atención y luego dijo con calma: Lucía, lo que estás viviendo es injusto y doloroso. Pero también es la prueba definitiva de tu fuerza. Si ellos usan el poder para destruirte, entonces deberás usar el conocimiento para defenderte. Esas palabras encendieron un fuego nuevo en ella. Por primera vez entendió que estudiar derecho no era solo un sueño, era un arma para luchar contra las injusticias que habían marcado su vida desde niña. Esa misma noche, en la pensión, Lucía abrió un cuaderno y escribió con letras firmes: No voy a dejar que nos arrebaten lo poco que tenemos. Aprenderé a pelear en su propio terreno. Lo que no sabía era que ese juramento sería el inicio de un giro inesperado que cambiaría no solo su destino, sino también el de toda la universidad. Desde ese día, Lucía transformó su dolor en energía. Pasaba horas en la biblioteca, devorando libros de derecho civil y agrario, tomando apuntes frenéticamente y pidiendo consejo a los pocos profesores que confiaban en ella. Su meta ya no era solo aprobar exámenes, era prepararse para defender a su madre y a todas las familias como la suya. Valeria la acompañaba en todo. Lucía, ¿te das cuenta de lo que intentas?, le dijo una noche mientras la veía rodeada de montones de papeles. Sí, respondió con voz firme. Y también sé que si no lucho, nadie más lo hará por nosotras. Con ayuda del rector, Lucía consiguió acceso a documentos oficiales sobre las compras de tierras en su pueblo. Allí descubrió la verdad: las escrituras habían sido falsificadas por empresas fantasmas que en realidad pertenecían al padre de Ernesto. Era un fraude monumental. Esto es suficiente para armar un caso, dijo Valeria con asombro. Lucía asintió, aunque sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. Entonces lo llevaré hasta donde sea necesario. La primera vez que expuso sus hallazgos fue en un seminario académico de la universidad. Frente a estudiantes y profesores, presentó un análisis detallado del fraude, sin mencionar nombres pero dejando claro que se trataba de un caso real. El auditorio quedó en silencio. Algunos aplaudieron, otros se incomodaron. Ernesto, sentado en la última fila, ardía de furia. Corrió a contarle a su padre. Está usando la universidad para atacarnos. El empresario golpeó la mesa. Entonces la haremos callar de una vez. La tensión alcanzaba un punto máximo. Lucía ya no solo era una estudiante destacada, se había convertido en una amenaza para uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Y pronto, esa confrontación explotaría de la forma más inesperada, poniendo en juego su futuro y el de toda la institución. La noticia del seminario incómodo de Lucía se propagó rápidamente por la universidad. Algunos la veían como una heroína que se atrevía a denunciar lo que nadie se atrevía a decir, otros, como una amenaza que podía traerle problemas serios a la institución. El padre de Ernesto decidió actuar con brutalidad. Usando su influencia, organizó una reunión extraordinaria con el Consejo Universitario para exigir la expulsión inmediata de Lucía. Su argumento era que estaba politizando la academia y usando la universidad para atacar a empresarios respetables. El rector, aunque indignado, sabía que las presiones eran reales. Esa tarde llamó a Lucía a su oficina. Van a intentar expulsarte de nuevo, le advirtió. Pero esta vez tienes algo que no tenías antes: pruebas, conocimiento y voz. No te quedes callada. El día de la reunión llegó. El auditorio estaba lleno: profesores, alumnos, consejeros y hasta periodistas invitados. El empresario, con su traje impecable, tomó la palabra. Esta muchacha no solo mancha el nombre de la universidad, también difama a empresarios que sostienen con su dinero esta institución. Propongo su inmediata expulsión. Los murmullos crecieron. Lucía, sentada en primera fila, sintió un nudo en la garganta. Valeria le apretó la mano. Es tu momento. Habla. Lucía se levantó. Caminó hasta el estrado con paso firme, respiró profundo y alzó la voz. No estoy aquí para destruir la universidad. Estoy aquí porque creo en lo que representa: la búsqueda de la verdad y la justicia.
Si ustedes me expulsan por exponer un fraude, no estarán protegiendo la educación, estarán protegiendo la corrupción. Sacó de su carpeta copias de los documentos que demostraban las escrituras falsas y los sostuvo frente a todos. Estas no son palabras vacías. Son pruebas. Y si tengo que llevarlas más allá de esta sala, lo haré. Un silencio pesado llenó el auditorio. El empresario palideció, Ernesto bajó la mirada. Y por primera vez, muchos estudiantes comenzaron a aplaudir, hasta que los aplausos se convirtieron en un estruendo imparable. Lucía, la niña pobre que un día fue humillada en su graduación, estaba enfrentando cara a cara al poder con la única arma que tenía, la verdad. Pero sabía que la batalla final aún no había terminado. El auditorio vibraba con los aplausos. Lucía, de pie en el estrado, sostenía los documentos con las manos firmes. Por primera vez, el miedo no dominaba su voz. Sin embargo, el empresario no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Esto es inadmisible. Rugió, golpeando la mesa. Esa información es privada, no tiene ningún valor legal. El rector se levantó lentamente, con la serenidad de quien sabe que tiene la última palabra. Al contrario, dijo con voz grave. Esta información ya fue validada por expertos en derecho de la facultad. Y yo mismo la he remitido a las autoridades judiciales. Lo que hoy vemos aquí no es un simple reclamo estudiantil, es una denuncia formal de fraude. El auditorio estalló en murmullos. Ernesto miró a su padre con desesperación, pero el empresario, por primera vez, perdió la compostura. Su rostro estaba desencajado, como si supiera que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Lucía continuó. Toda mi vida he sido tratada como si no valiera nada. Me humillaron en mi graduación por ser pobre, me acusaron de trampa, me intentaron expulsar una y otra vez. Pero hoy les digo que no pueden silenciarme, porque la verdad es más fuerte que cualquier apellido o fortuna. Los aplausos fueron aún más intensos. Algunos profesores se pusieron de pie y decenas de estudiantes coreaban su nombre. Lucía, con lágrimas en los ojos, comprendió que ya no era la niña humillada, era una voz que inspiraba a todos los que alguna vez habían sido discriminados. El empresario, derrotado, se levantó abruptamente y salió del auditorio entre abucheos. Ernesto lo siguió, con el rostro hundido en vergüenza. El rector tomó la palabra una última vez. Esta universidad no pertenece a los poderosos ni a los ricos. Pertenece al conocimiento, y el conocimiento no discrimina. Lucía, tu lucha nos ha dado una lección a todos. El silencio solemne que siguió a sus palabras fue roto por un aplauso ensordecedor. Lucía cerró los ojos, sintiendo que el giro que había soñado desde niña finalmente se hacía realidad. Lo que no imaginaba era que ese día no solo había ganado una batalla, había abierto la puerta a un futuro que la pondría en lo más alto de la misma institución que alguna vez la rechazó. Los años pasaron, y lo que comenzó como una lucha individual se transformó en una historia que inspiró a toda una generación de estudiantes. Lucía no solo terminó sus estudios con honores, sino que se convirtió en una abogada brillante, reconocida por defender a los más vulnerables y por enfrentar a los poderosos sin miedo. Con el tiempo, regresó a la misma universidad que un día la vio llorar, pero ya no como alumna discriminada ni como la becada en peligro de ser expulsada. Lucía regresó como la nueva presidenta de la institución. El auditorio estaba lleno aquel día de su investidura. Profesores, estudiantes y periodistas la observaban con admiración. Vestida con un elegante traje oscuro, Lucía subió al estrado con paso firme. Su mirada se detuvo un instante en el mismo lugar donde, años atrás, había sido humillada por Ernesto y su grupo. Hace mucho tiempo, comenzó, una niña pobre se paró en este mismo escenario para ser señalada y ridiculizada. Hoy, esa misma niña regresa, no para vengarse, sino para recordarles a todos que la educación es un derecho, no un privilegio. El silencio era absoluto. Cada palabra retumbaba en los corazones presentes. Prometo que mientras yo esté al frente de esta universidad, nadie será discriminado por su origen, por su apellido ni por el dinero en sus bolsillos. Aquí lo único que valdrá será el esfuerzo y la pasión por aprender. Las lágrimas corrían por el rostro de varios estudiantes que se reconocían en sus palabras. El rector que alguna vez creyó en ella, ya jubilado, la observaba desde la primera fila con una sonrisa de orgullo. Lucía levantó la vista hacia el público y finalizó.
Hoy no termina mi historia. Hoy comienza la de todos aquellos que alguna vez se sintieron pequeños. Que mi vida les recuerde que no hay humillación capaz de detener a quien se levanta con la verdad. El aplauso fue ensordecedor, como un rugido que celebraba la victoria de la justicia sobre la soberbia. Lucía cerró los ojos y sonrió. Había cumplido su promesa de niña, había regresado, y lo había hecho en lo más alto. Moraleja, nunca subestimes a quien lucha con el corazón. Las humillaciones pueden herir, pero también pueden forjar la fuerza para alcanzar lo imposible. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos como este. Y recuerda quedarte hasta el final para ver más historias inspiradoras en la pantalla.